Hoy vamos a estar compartiendo en Colosenses los versículos Nos habíamos quedado el domingo pasado en el versículo 4 y vamos hoy a leer hasta el versículo 8. Leo desde el 3. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. El domingo anterior terminamos viendo dos marcas principales del creyente. Habíamos visto que era la fe en Cristo y el amor a los santos. Y Pablo en sus oraciones comienza agradeciendo por la fe de los colosenses y por su amor para con los santos, para los demás hermanos de la iglesia. Y dijimos que el verdadero creyente se caracteriza por fe pura en la verdad, en el Evangelio de Cristo, y la manifestación del amor hacia los hermanos. En otras palabras, somos salvos por la fe y somos salvos para amar. Y en esta mañana vamos a estar en esos versículos del 5 al 8 y vamos a estar hablando de la esperanza. Repetidamente en las cartas de Pablo encontramos mención a la fe, el amor y la esperanza, como una tríada de virtudes cristianas, y lo vemos aquí también al inicio del libro de Colosenses. Pablo continúa en el verso 5 diciendo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Evidentemente, la conexión o la palabra a causa nos está indicando que hay una relación entre esperanza, entre fe, entre amor. Pero antes de ver esa conexión, quiero que pasemos un tiempo entendiendo qué es esta esperanza de la que Pablo habla. ¿Qué implica? ¿Para quién es esa esperanza? La palabra esperanza en griego es la palabra elpis. Y en español, tanto en griego como en español, pasa una cosa, que esa palabra esperanza se puede usar en tres contextos diferentes. En primer lugar, esta palabra puede significar el acto mismo de esperar algo, cuando nosotros estamos activamente esperando. Por ejemplo, espero que España gane la Copa del Mundo. Bien. Es decir, yo estoy esperando, yo estoy haciendo algo ahora mismo, en presente, espero algo. De otra manera de la que se puede usar es como la persona que garantiza esa esperanza. Por ejemplo, Lamine Yamal es nuestra única esperanza. Y en tercer lugar se puede usar también como el objetivo de lo que se espera. Como qué es lo que estás esperando. Mi única esperanza es que España gane. Si has apostado, si te has puesto la hipoteca ahí por España, pues tu única esperanza es que España gane. No recomendamos apostar, así que no. De manera que la palabra esperanza la podemos ver en tres momentos diferentes, en tres contextos. Uno, cuando uno está esperando algo. Uno, cuando alguien es tu esperanza. O cuando hay algo que tú estás esperando. Y en el libro de Colosenses vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de esto también en la Biblia. Si vamos a 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Ahí está hablando de la acción de esperar. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si vamos a Hechos 28:20, dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. La esperanza de Israel es ese objeto que él espera, ese futuro. Y Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es esa persona que garantiza la esperanza. Pero entonces en Colosenses, ¿a qué se está refiriendo aquí? Pues aquí en Colosenses la palabra está refiriendo a ese objeto que estamos esperando, a ese algo que anhelamos, que está en algún sitio y que ansiamos. No es el hecho de esperar, porque Colosenses dice
que es una esperanza que ya está guardada en los cielos para nosotros. No es desear, no es ojalá pasara esto. Pero entonces, ¿qué es? ¿Una persona? ¿Es un objeto? ¿Qué es esta esperanza? Pablo sigue diciendo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza no es otra cosa que el contenido del Evangelio. Esa esperanza es una esperanza que ha venido a los colosenses mediante la verdad del Evangelio. Es una esperanza que recibimos a través del sacrificio de Cristo. Y el versículo 6 sigue diciendo que la palabra del Evangelio ha llegado a nosotros y lleva fruto desde el día que oímos el Evangelio y entendimos la gracia de Dios. Esta esperanza que oímos mediante el Evangelio, ¿qué es? Que Dios mostrará su gracia con nosotros. Dios ha mostrado su gracia ya con muchos de los que estamos aquí, pero la esperanza es que Dios continuará mostrando su gracia con nosotros. Colosenses 1, del 12 al 14, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la esperanza que tenemos. Es una esperanza que promete una herencia. Es una esperanza que promete participación en el reino de Cristo. Es una esperanza que promete redención de nuestros pecados. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es las marcas, las garantías de que tenemos una herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, resumiendo esa esperanza es gracia de Dios para ti. La Escritura dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos quedamos cortos si intentamos buscar a Dios. Romanos nos enseña que no hay justo ni aún uno, y que todos merecemos el castigo de Dios. Y ese castigo de Dios es la muerte eterna, la separación total de Dios. Todos tendremos que venir un día delante del trono de Dios, ante el juez justo, y dar cuentas. Y eso para ti puede ser o muy bueno o muy malo. Depende de las cuentas que tengas que dar. Pero la esperanza de los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra obediencia en Cristo, es que en ese día nuestro pecado no va a determinar nuestra sentencia. La esperanza que tenemos los creyentes es que en ese día Dios mostrará su gracia con nosotros. Dios quitará de nosotros nuestro pecado y pondrá sobre nosotros la justicia de Cristo, y entonces participaremos de su reino para siempre. Entonces ya no habrá pecado, entonces disfrutaremos de su gracia para siempre, entonces ya no habrá tristeza, entonces ya no habrá dolor. Escucha lo que dice Apocalipsis 21, 4, 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la esperanza que tenemos por delante. Un reino incorruptible que nos aguarda en la presencia del Señor. Redención de nuestros pecados. No, mira, eso lo decimos muchas veces. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que entrar todos los años a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y cada año era necesario que volviera a entrar porque nunca era suficiente. Porque año tras año el pueblo seguía pecando y la sangre del cordero no era suficiente para pagar por todos esos pecados. Habría que ofrecer uno nuevo. La esperanza es que por el sacrificio de Cristo, tú y yo, si creemos en Él, nuestros pecados son limpiados para siempre. Esa es la esperanza que tenemos por delante. Es la esperanza que Pablo dice que nos está reservada, apokeimai. Está esperando por ti en los cielos. Está guardada en los cielos para ti y para todos los que ponen su fe en Cristo como su único y suficiente
Señor y Salvador. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, la de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escuchen, esta mañana hay una esperanza reservada en el cielo para los que creen en Cristo y es gloriosa. Es maravillosa. Primera de Pedro 1:3-4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, no te preocupes por cuándo vas a llegar al cielo. Veníamos en el coche y decía, bueno, si sabes para dónde vas, pues tampoco te preocupas mucho por las cosas. No te preocupes cuándo llegarás al cielo. No te preocupes si se demora, pues igual el Señor cambia de opinión y cambia la herencia, la esperanza. Cuando llegues al cielo, ahí va a estar la esperanza. Porque no puede ser contaminada, no puede ser cambiada, no se marchita. Estaremos en comunión eterna con el Padre para siempre. Ahora, hay una frase que dice que no importa cuánto sabes, sino lo que haces con lo que sabes, ¿verdad? La palabra de Dios hoy nos está diciendo, o nos está recordando, si ya tú conoces al Señor, que hay una esperanza preparada para ti, que hay una esperanza en los cielos para el pueblo de Dios, que la muerte no es el fin, que hay una eternidad gloriosa y maravillosa en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa esperanza? En el primer capítulo de Colosenses vamos a ver 3 respuestas naturales a esta esperanza, y es donde vamos a pasar el tiempo en esta mañana. La primera respuesta a esta esperanza es fe. Por eso Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que tenéis por delante. Este a causa va a modificar, y vamos a la clase de español, va a modificar tanto a fe como a amor. La segunda respuesta es amor por los santos y la tercera es fruto. Vamos a ver cada una de ellas en esta mañana. En primer lugar, fe. Cuando entendemos la esperanza que tenemos puesta delante de nosotros, nuestra respuesta natural, instantánea, primera, tiene que ser fe en aquel que posibilita esa esperanza. Pablo dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. Pablo está diciendo que la esperanza es el fundamento de nuestra fe. O dicho de otra manera, cuando tú y yo entendemos la esperanza que tenemos en los cielos, ese entendimiento tiene que desembocar sin lugar a duda en acción por nuestra parte. Y voy a tratar de explicar esto un poco. Tendemos a pensar que la fe es la base para esa esperanza. No que la esperanza sea la base de nuestra fe. Y en cierta medida eso es cierto, porque esta esperanza no está guardada para todo el mundo. Pablo está hablando a los colosenses y les está diciendo, a los miembros de la iglesia les está diciendo, os está guardada, a vosotros que habéis creído, a vosotros que habéis confiado en Cristo. Entonces, Pablo está hablando y les está diciendo, la esperanza os está guardada a vosotros creyentes que habéis puesto vuestra fe en Cristo. De manera que esta esperanza es solo para los que han puesto su fe en Cristo. Sí, pero quiero que veamos en esta mañana que el entendimiento de esa esperanza es el fundamento de nuestra fe y nuestro amor y nuestra obediencia. Quiero que veamos esto pues al revés un poco. Hemos visto que esa esperanza que tenemos guardada en los cielos la hemos escuchado mediante el Evangelio. Dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, el versículo 5, perdón, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si leemos el versículo de la siguiente manera, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de lo que habéis oído por la palabra del Evangelio, pues entonces tiene mucho más sentido. Ahora está más claro, es evidente que es necesario escuchar la palabra del Evangelio que nos habla de esa esperanza para entonces creer. Creemos porque entendemos
cuál es la recompensa que tenemos en los cielos. Pero vamos a seguir indagando en esa relación entre fe y esperanza. Y vamos a ir a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice, y seguramente lo podemos decir todos a coro, es pues la fe... O no, lo digo yo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La palabra que usa Hebreos para referirse a certeza es una palabra griega que es la palabra griega hipóstasis. Esta palabra la encontramos también en otro versículo y nos va a dar un poco más de contexto. Si nos vamos ahí en Hebreos al capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sustancia es hipóstasis. Hebreos 1 está diciendo que Cristo es la expresión física de la naturaleza, de la esencia de Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Y nosotros podemos establecer un paralelo entonces con el versículo 1 del capítulo 11, en que si la fe es la hipóstasis de la esperanza, entonces la fe es la manifestación tangible de la esperanza que tenemos en los cielos. La fe entonces es la esencia de la esperanza que tenemos. O dicho al revés, la esperanza que tenemos en los cielos se materializa cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Mira, cuando tú y yo escuchamos y entendemos cuál es la esperanza que tenemos en los cielos, nuestra respuesta es creer. Sin entendimiento de lo que nos espera, no hay fe verdadera. Te has unido a un grupo de la iglesia, te has unido a un grupo social, pero el que pone su fe verdaderamente en Cristo es porque ha entendido que lo que le espera es grandioso. Hebreos nos está diciendo exactamente eso en el capítulo 11. Hebreos 11 nos muestra muchísimos ejemplos de la fe. Entre ellos, Moisés. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira cómo empieza. Moisés hizo esto por fe, ¿pero por qué? Porque tenía puesta su mirada en la recompensa. Mira, Moisés lo tenía todo, ¿eh? Era el hijo de la hija del faraón, y eso traía consigo títulos, poder, riquezas, evidentemente, placeres. Pero la Escritura nos dice que Moisés desechó todo eso por fe. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, desechó los deleites temporales por la gloria de Cristo. Moisés prefirió obedecer a Dios. Y Hebreos nos dice que Moisés prefirió todo esto porque tenía la mirada puesta en algo que era mucho mejor de lo que él podía experimentar en ese momento, que es el galardón que Dios ofrece, que es la esperanza que hoy tenemos tú y yo delante. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, he oído de vuestra fe, la cual tenéis a causa de que habéis oído y entendido la esperanza que os está guardada en los cielos. Habéis oído el mensaje del Evangelio y habéis respondido en fe. Cuando tú y yo escuchamos y entendemos esa esperanza, hermano, lo voy a seguir repitiendo, nuestra respuesta tiene que ser fe. Nuestra respuesta tiene que ser confianza en el Señor. Ya sea fe para salvación, si tú nunca has puesto tu fe en Él, o fe para confiar en el Señor día a día. Mateo 13, 44, 46 lo pone de una manera un poco más gráfica. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mira, cuando tú y yo entendemos cuán glorioso es el Evangelio de Cristo, cuán maravillosa es su gracia, cuán indescriptible es esa herencia que nos espera, nuestra respuesta no puede ser otra que entrega total a Cristo. Nuestra respuesta no puede ser otra que no me importa lo que el mundo me pueda ofrecer, no me importa los placeres temporales, no me importa lo que yo pueda disfrutar, no me importa lo que otros digan de mí, sino que ponemos los ojos en la recompensa y decimos, prefiero a Cristo. Un antiejemplo de esto lo vemos en
en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 21 y 22. Vino un chico, un joven, rico, y le dijo al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El joven rico tenía a Dios mismo delante, tenía la recompensa delante, pero no fue capaz de entender que lo que tenía delante era mejor que todo lo que él podía imaginarse. Y se fue triste a casa. Mira, sea cual sea tu condición, creyente, no creyente, nos visitas, llevas en la iglesia 20 años, al escuchar y entender la esperanza que tenemos por delante, tu fe tiene que estar en Cristo. Y si tú hoy no has puesto tu fe en Cristo, considera la esperanza que Él está poniendo delante de ti. Y hay una pregunta, ¿correrás a dejarlo todo por amor a Él o te volverás a tu casa triste? Yo te ruego que no tardes y que pongas tu fe en Cristo y que le sirvas con todo tu ser. Y si ya has puesto tu fe en Él, pues el mensaje es muy similar. ¿Es Cristo un tesoro para ti? ¿Estás dejando todo por alcanzar ese tesoro? Esa esperanza no solo produce fe, sino que también produce amor por los santos. Vamos a volver a Hebreos y dice que Moisés escogió padecer, ser maltratado junto al pueblo de Dios, junto a sus hermanos. Y eso es amar a los hermanos. Lo decíamos hace un par de domingos, 2 besos a la entrada, un abrazo, te quiero mucho, qué bueno verte, no es amar a los hermanos. Sentarnos a cenar o a comer el día del padre, el día de la madre, y 3 risas y 4... Eso no es amar a los hermanos. Amar a los hermanos es escoger, padecer junto con los hermanos. Moisés escogió el sufrimiento junto al pueblo de Dios porque era buena gente. No, porque la recompensa que había puesta delante de él en Dios, el galardón, era mucho más grande. Mira, si no te es fácil amar a los hermanos, yo te voy a pedir que seas egoísta. ¿Por qué seas egoísta? Piensa en lo que te espera en Él. Piensa en el galardón que tienes delante en el Señor. Y entonces dirás, pues si tengo que amar a este hermano que me pincha como un aguijón, pues esto lo vale. Al final del versículo 8, Pablo también dice que Epafras le ha contado del amor que tienen los colosenses en el Espíritu. Eso significa que el amor que sienten los colosenses es un amor que es empoderado por el Espíritu de Dios. Es un amor sobrenatural que solo lo pone el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es imposible amar como Dios nos ama si Dios no pone su amor en nosotros. Es imposible. Efesios 1:13 dice, volvemos, y si habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos ¿cuándo? Cuando creemos. La esperanza que tenemos por delante produce fe y amor porque nosotros creemos en esa esperanza y al creer Dios nos da su Espíritu y su Espíritu nos habilita para amar a los hermanos. Por lo que si no entiendes la esperanza que tienes delante de ti, no vas a amar a los hermanos. Y en tercer lugar, esa esperanza produce fruto. Colosenses 1:5-6 dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y eso es una buena noticia, ¿eh? Este Evangelio, esa esperanza, no es para la gente de Colosas, no es para la gente de Ibi, no es para el pueblo de Israel, es para todo el mundo. Hay una esperanza que está disponible para toda tribu, para toda lengua, para toda nación que reconozca que Cristo es el Hijo de Dios.
Dice Colosenses, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, en el momento que escuchamos, que entendemos esa esperanza, en el momento que conocemos la gracia de Dios, el momento que verdaderamente tenemos ese conocimiento de la esperanza que nos espera, nuestra primera reacción tiene que ser fe y amor, pero no podemos quedarnos ahí. Ese entendimiento, esa esperanza exige fruto. Exige que crezcamos en el Señor. Exige obediencia a Dios. Exige crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero ¿para qué es necesario crecer? ¿Para qué es necesario dar fruto? En primer lugar, porque el fruto es la evidencia de que has creído. En segundo lugar, porque si no das fruto, entonces no has creído. Y el Señor es claro en esto. Juan 15, 1, 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Juan 15, 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que sois mis discípulos. Una rama que no da fruto no es discípulo. Una rama que no da fruto no ha entendido cuál es esa esperanza que tiene delante de él. Mira, entender el tesoro que tenemos en el cielo tiene que llevarnos cada día a crecer en el conocimiento de Cristo, a llenarnos cada día de Él. En esta mañana el Señor nos está recordando esa esperanza que tenemos delante de nosotros. Nos está recordando el tesoro que tenemos por delante. Y ese tesoro es que vamos a disfrutar para siempre de la gloria, de la comunión, del reino. Vamos a disfrutar para siempre de Cristo. Pero esa esperanza exige fe, exige obediencia, exige amor, exige fruto. Porque son el resultado de entender que la recompensa que Dios está poniendo delante de nosotros es mejor. Que la esperanza que tenemos por delante es maravillosa. Que Cristo, y cierro con esto, es mejor que lo que pueda ofrecer el mundo.